¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Verso a Verso. Alberto Alejandro Jiménez Luna es mi nombre, me acompaño yo a María Cecilia Viola. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, tengo unas cositas para decir antes. Primero, que yo hablé muy mal de la iluminación de esta biblioteca en el video pasado. Pido disculpas porque ahora tengo que venir a refugiarme acá porque no podemos grabar en el otro estudio. Y bueno, pero has mejorado la iluminación poniendo sí, tenemos ahí algún detalle, pero bueno. Trasera que según algún tutorial que viste. Sí, nada, hoy estoy vencido, estoy derrotado por las circunstancias, así que vengo a refugiarme acá. Más allá de eso, Ceci, tenemos algo importante para decir a la gente. Sí, queremos contarles que vamos a estar en Noche de Libros en San Miguel, que es donde nosotros vivimos. Para el que no conozca, Noche de Libros es un evento que hace ya 10 años que se hace aquí, sí. Muy, muy lindo, en un corredor que hay acá en la zona. Se juntan una gran cantidad de bibliotecas, librerías, editoriales y distintas expresiones culturales, todo tipo, organizado por la municipalidad. En ella nosotros tenemos un stand, cuando digo nosotros digo ADE. Estamos todos los miembros de ADE. Y puntualmente con Alejandro vamos a hacer el día sábado, ¿no? Sábado 7, sábado 7 sí. A las 10 Perdón, de la... esto está saliendo un jueves 28 de noviembre, sábado 7 de diciembre, vamos a estar 10 de la noche, 3 claves para leer poesía. Es un poco un anticipo de lo que queremos hacer el año que viene, que es un pequeño curso sobre cuestiones más técnicas de poesía. Sí, se vienen cositas. Claro, porque acá en este programa nosotros no entramos en cuestiones técnicas, no hablamos de métrica, de rima, no hacemos tampoco un análisis retórico de los poemas, porque la idea es estimular la lectura. Sin embargo, el que le gusta escribir, el que le gusta incursionar en el género, tiene que conocer algunas cuestiones más técnicas relacionadas con la escritura, que son imprescindibles a la hora de escribir. Sí, por supuesto. Así que para ese público, para la gente que le gusta incursionar en la poesía como escritura, nuestra idea el año que viene es poder hacer un pequeño curso, introducción. Sí, hablando un poquito, ¿no? de rima, o sea, ya más técnicamente, de tipos de métrica, recursos de estilo, retóricas. Y algo de eso vamos a hacer en Noche de Libros el sábado 7 a las 10 de la noche. Así que al que le interese... Es una especie de sondeo, a ver qué les parece. Bien, y bueno, va a haber más actividades de la asociación, va a estar cerca, ahí al lado de nuestro stand, Sofía Casa Editorial. Va a estar Sebastián firmando libros. También va a estar Diego, va a estar Nicolás ahí. Sí. Van a estar todos los miembros. Giselle también, sí, que están ahí, siempre detrás de cámara trabajando, nosotros somos los caraduras que les ponen acá. Pero sí, todos los miembros. Bien, dicho esto, el aviso parroquial. ¿Por qué estamos reunidos acá hoy? Tenemos, bueno, ya lo habrán visto en el título, Roberto Juarros. No vamos a dar tantas vueltas. Este poeta argentino que es una genialidad. Un hallazgo. Sí, yo había leído poco de él hasta ahora. Y bueno, para este programa me puse al día. La verdad que es un hallazgo. Sí, yo no recuerdo cómo llegué a él. Sí recuerdo que Malena, mi esposa, me regaló el libro. Que ahora no sé cuánto estará. En su momento era caro y por suerte me lo regaló. No sé si yo se lo pedí o ella fue a la librería y dijo, bueno, le regaló esto. Y fue todo un descubrimiento para mí. Es un poeta bastante particular. Que la idea no es comparar, pero vamos a decir que es amigo ahí de Mujica, de Octavio Paz, tiene como algunas cositas de esa poesía. Claro, cuando decimos amigo es que tiene la misma... Claro, no era amigo. Claro, tiene el mismo estilo de escritura, es una poesía filosófica. Las mismas inquietudes, quizás. Que nos gusta mucho, ese estilo de poesía. Una poesía que busca correr el límite, ¿no? De la palabra, incluso un poquito más de lo que lo corre otro tipo de poesía, ¿no? Sí. Porque lo que busca expresar es justamente esas cuestiones tan profundamente filosóficas, así es, casi por momentos teológicas, en donde hasta los filósofos piden prestadas palabras a los poetas, ¿no?
como lo han hecho muchos. Como corresponde, porque la filosofía tiene un problema con el lenguaje, pero bueno, no vamos a meter ahí. Y entonces Roberto Juarros edita Poesía Vertical. Así es, que eso es lo curioso de él. Toda su obra se llama Poesía Vertical, a pesar de haber sido distintos libros. Él colocó como título eso a su primer poemario y después lo que fue haciendo es decir, bueno, segunda poesía vertical, tercera poesía vertical, cuarta. Y creo que tenemos 15 poesías verticales, que son una. Que lo hace de alguna manera para expresar su concepción acerca de la poesía, ¿no? Claro. La poesía es un permanente profundizar en pocas ideas esenciales, a través de muchos símbolos, de imágenes recurrentes, para decir esas cuestiones tan profundas que tienen que ver con el ser, con la vida, con la muerte, con Dios, con el más allá, que él quiere expresar. Entonces, por eso él considera que es un solo libro de poesía que va intentando una siempre sola obra, sí, en la que insiste. Una mejor manera de expresar esas ideas. Sí, y ese libro, este es de Cátedra, Editorial Cátedra. En realidad, yo en su momento pensé que era la poesía completa, pero no, son selecciones de los distintos libros. Yo intenté buscarlos por separado hoy, de curioso, nomás. No encontré que se vendieran por separado, ni encontré tampoco una poesía completa, pero por lo que uno puede ver ahí, pues estamos hablando son 10 páginas de la primera poesía vertical y los poemas no tienen título, eso también es importante, tienen números, 1, 2, 3 y hay alguno que por ahí llega al 60, pero en realidad este libro trae 10, una selección de 10, o sea que es bastante extensa la obra de Juarros o Juarros, no sé, porque yo en un documental vi que decían Juarros, o sea, era grave, no era aguda la palabra. Yo le digo Juarros, yo lo agudizo. Y este libro tiene un estudio también muy interesante de Diego Sánchez Aguilar. Sí, sí, es espectacular. Porque es muy cuidadoso, recorre toda su simbología, es muy extensa y lo hace con mucha claridad. Sí, analiza lo filosófico, lo poético, todo, la verdad es espectacular. Es un estudio son casi 100 páginas. Sí, es increíble. Bueno, empecemos a leer. Empecemos, sí. Vamos tengo acá anotados los poemas que teníamos que leer. Pues, al no tener título, uno no se pierde. ¿Querés empezar vos, Ceci? Con el que dijimos que era 189. 189. Tiene que ser el... Sí, está marcado. Es que el libro está tan marcado, tiene tantos papelitos que es imposible. Bueno, habitualmente buscamos comenzar a leer algún poema que remita a la poética justamente del autor, o sea, a la concepción que tiene el autor sobre la poesía misma. Sí. En Juarros eso es, no digo difícil porque no hay, sino difícil porque hay demasiado, ¿no? O sea, ¿cuál elegir? Hay muchos poemas donde él reflexiona sobre la poesía y lo hace en forma justamente poética. Claro. Vamos a leer uno, que es el número 40. Y dice así: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo del archivo, ni un perfil de diccionario, ni una célula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Bueno, claramente está definiendo, ¿no? El oficio de la palabra, o sea, esto, ¿no? La poesía. Y fíjense cómo comienza, ¿no? Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. O sea, la palabra tal como la usamos cotidianamente no es suficiente para mostrar la presencia total de las cosas. Hay que desbautizarlo. Aquello a lo cual se le dio un nombre, bueno, hay que sacarlo, hay que darle un nombre nuevo, ¿sí? Para volver a mostrarlo. Sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia.
Que por ahí uno, perdón, uno lo relacionaría con los formalistas rusos, el formalismo, la desnaturalización y todas esas cuestiones, pero está muy bien indicado esto en el estudio previo, que lo que hace Juan Ros es como reclamar esto, ¿no? Volver a cero, volver al origen, pero incluso vaciándose de todo contenido para que la palabra pueda crear, ¿no? No es simplemente cambio el nombre de las cosas o hago ese juego retórico del formalismo, sino ir como profundizar un poco más. De hecho, tiene poemas que remiten a este poder creador de la palabra. Claro, sí. Dice, el mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre. O sea, el mundo desnudo está desnudo en el sentido de que falta ser nombrado nuevamente. Tiene voz, o sea, quiere ser nombrado, pero no tiene nombre todavía. Hay que rebautizarlo justamente. Y no podemos dejar de pensar en esto que decíamos, ¿no? En el poder creador de la palabra, que es un lugar mítico de muchas religiones, claro, incluso, de muchos mitos de origen. Hágase la luz. Sí, exactamente. Una voz con su propio eco acuesta. Y entonces acá entra el hombre, ¿no? Pero recién acá. Pareciera que no fuera el único que puede nombrar. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz. No es la única voz, es una parte de esa voz. No una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil. O sea, va en forma negativa delimitando qué es la voz del hombre. O sea, qué no es primero. Que no es simplemente algo que señala, ni que rotula, ni que fija como lo hace un diccionario. No es una cédula de identidad, no es un trámite, digamos. No es un banderín indicativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Negó todo eso. Sí. Entonces, dice, el oficio de la palabra, no es cualquier palabra, es una palabra trabajada, es el oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, o sea, más allá de que designe cosas cotidianas, si se quiere, es un acto de amor. Y acá volvemos a esta idea de la creación, ¿no? Como el amor como creador, ¿no? Sí. El oficio de la palabra es un acto de amor, crear presencia. Y acá remite al comienzo de su propio poema, donde pedía desbautizar el mundo para ganar presencia. ¿Y cómo ganar la presencia? Con el oficio de la palabra. ¿Qué es qué? Un acto de amor. Borrar todo y volver a empezar. Hermosa reflexión sobre... Sí. Muy complejo, muy profundo y complejo. Bueno, yo tengo para seguir, vamos a ir a 139, acá. El poema es breve. Que eso también, Juan Ros, sí, son breves, pero también tiene como una serie de casi de aforismos por ahí sueltos. Después podríamos leer alguno, así al azar. Suelen ser poemas breves, no sé si llegará a ver ahí, pero los tiene más breves aún. Bueno, yo, debido a que acá no hay tanta iluminación, me voy a poner los anteojos. Yo hablando de más. Bien, voy a excusarme como hizo Diego una vez. Es mi juventud que me hace ser así. Por la excusa de la luz. Sí. Yo soy el miembro más joven de la asociación y el más ignorante también. ¿Está chequeado? Está chequeado, sí, porque lo chequeé con Giselle. Sí. Tampoco es que tengo 15 años, ¿no? Pero bueno, somos todos grandes. Poema 79. Aclaramos. Cuando decimos poema 79-20, estamos hablando de cada poesía vertical. Por ejemplo, este es el poema 79 de la segunda poesía vertical, y después está el poema 60 de la primera, y así. Bien, 79. Dice: la última voz del mundo no se parece a un límite, sino más bien a un tejo lanzado ya sin el estorbo de tener que acertar. Delgado animal que se calienta al sol de una costumbre nueva, la de vagar sin boca y sin oído, meollo solo de voz, articulado sonido que avanzó demasiado, pero sin catástrofe ni luto, simplemente sin vuelta, como un pensamiento nocturno que de improviso se desliza desde el espacio de la noche a la noche del pensamiento. Bien, vamos ahí de a poquito. A ver, la última voz del mundo no se parece a un límite, sino más bien a un tejo, algo que es arrojado.
el juego del tejo. De hecho, un tejo sin el estorbo, ¿no?, de tener que acertar. El juego del tejo, para los que no lo conozcan, igual lo deben conocer todos, es, ¿cómo lo explico? Donde tenemos un disco, un disco. Arrojamos un disco y tenemos, porque hay dos. Está el tejo que se juega en la playa, ¿no? Se lanza un disco a un límite específico y el que lo acerca más al tejo, a ese límite, al disco, gana. Y después está el otro tejo, que es el tejo de las maquinitas de videojuego, donde uno tiene que embocar en una especie de arco. Pero la cuestión es que siempre hay un objetivo, ¿no? Y él dice que la última voz del mundo, es decir, lo último que suena, no se parece a un límite. Es decir, uno pensaría lo último es lo que limita, pero no, acá lo último, la última voz que se emite tiene que ver con el infinito en sí, el espacio abierto, ¿no? La carencia de espacio en sí, al no haber límites. Lanzado ya sin el estorbo de tener que acertar, ¿no? Totalmente libre. Y estos versos son interesantes. Delgado animal que se calienta al sol de una costumbre nueva. Es decir, como una costumbre nueva. Cuando lo nuevo pasa a ser una costumbre. La de vagar sin boca y sin oído, me oyo solo de voz. Es decir, no hay una retribución para esta última voz. Simplemente, es lanzada al mundo. No hay un oído, no hay una boca para replicar. Articulado sonido que avanzó demasiado. Se corrió del límite. Bueno, volvemos. Tuvimos que un inconveniente, tuvimos que cortar para atender la puerta. Decíamos, ¿dónde me había quedado? Acá. A ver, la última voz del mundo es algo que se lanza, ¿sí? Que simplemente es y va ahí a la deriva. Y el poema quizás habla un poco de los finales, ¿no? Los límites y los finales. Porque después dice, pero sin catástrofe ni luto, simplemente sin vuelta, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Y lo que me gustan son los últimos versos. Como un pensamiento nocturno que de improviso se desliza desde el espacio de la noche a la noche del pensamiento, que podría ser el olvido, ¿no? Es decir, desde el espacio de la noche que es el final del día, a la noche del pensamiento, claro, que es el final de la memoria, del recuerdo. También ahí está la palabra dando vueltas, ¿no? Una palabra que simplemente es sin ser oída y cae en el olvido. A ver, a uno lo deja pensando, por lo menos, eso seguro. Como todos los poemas del autor. Sí. A ver. Este sí hay que leerlo uno por día porque... Sí, hay que quedarse rumiando el poema, sí, inevitablemente. 247. Es la página, el poema que vamos a leer es el número 9 de la 10ª poesía vertical. Y dice así: todo poema es una vacilación de la historia. Cubrir la historia con poemas equivale a que sus capas se desplacen más allá de las acciones de los hombres. El poema también es una acción, un movimiento del terreno que pisamos, pero en sentido inverso hacia donde todo se abstiene. Allí donde al final va casi todo, pero en triste y obligado cortejo, invocando los huesos de la historia, sus cuaresmales zonas superpuestas. El poema salta fuera de la historia, como animal de caza, que trastornando el orden de esas capas, pone otra capa encima de infinito. Y entonces el animal de caza descarta la presa siempre fósil de la historia y repliega también su propia garra para correr por fin al aire libre. Bueno, como ya les habíamos dicho, el autor tiene muchos poemas dedicados a la poesía porque es parte de su preocupación filosófica, ¿no? Sí. La poesía como elemento de reflexión y de creación. ¿Qué nos dice aquí, no? Todo poema es una vacilación de la historia. O sea, el poema no genera certeza, sino dudas, preguntas. Y ese es su poema, ¿no? Por lo menos el poema de Juarros genera esto, ¿no? Genera preguntas, como también lo hace la filosofía. Cubrir la historia con poemas equivale a que sus capas se desplacen más allá de las acciones de los hombres. Es como que él plantea el poema como una capa sobre la historia que desplaza que los sentidos, ¿no? Uh-huh. Desplaza la comprensión más allá de las acciones. Es interesante esta imagen de un poema como una capa sobre la realidad. Sí.
que permite verla de otra forma. Claro, el poema también es una acción, dice el autor, un movimiento de terreno que pisamos, o sea, inevitablemente nos va a parar en otro lugar, nos va a hacer repensar, pero en sentido inverso, hacia donde todo se abstiene. No es una acción igual a las acciones de los hombres, es otra cosa, va en sentido inverso, vuelve a mostrar la realidad. Allí donde al final va casi todo, pero en triste y obligado cortejo, invocando los huesos de la historia, sus cuaresmales zonas superpuestas. O sea, la poesía donde está, a donde va casi todo, pero invocando los huesos de la historia, o sea, lo más profundo. Hay como algo caótico ahí. Claro, en lo caótico busca lo profundo de la poesía. De esas zonas superpuestas, vuelve a la idea de capas, ¿no? Sí. De capas de la historia y de la realidad. El poema salta fuera de la historia, o sea, como que está por más allá del tiempo, ¿no? Está en otra dimensión, no la historia cotidiana, sino que entra como una capa, pero está más allá del tiempo. Como animal de caza, fíjense la comparación, que, trastornando el orden de esas capas, la capa de la historia, pone otra capa encima, insiste con esta idea, y con la idea del tiempo, dice, esa capa es lo infinito. La palabra poética está por encima de la historia. Claro. Por detrás, o sea, está fuera. En todas partes. Porque está fuera, porque está fuera del tiempo, está en el infinito. Acá liga la poesía con el tiempo, ¿no? O con el no tiempo, si quiere. Y entonces el animal de caza, que fue como comparó la poesía, descarta la presa, siempre fósil de la historia. O sea, la historia común, la de todos, es un fósil, está desgastada, no dice nada. La descarta la poesía. Y repliega también su propia garra, o sea, deja de ser un animal de caza, para correr por fin al aire libre. La poesía no está agarrada de la historia, está por encima, está por afuera, está en el infinito. Claro, por eso la libertad. Por eso es libre, pero de alguna manera nos habla también de la historia. Sí, repercute en la Exactamente, historia. que es lo que busca él con su poesía. Interesante. Muy interesante, la verdad que es como decía Alejandro, nos deja al menos pensando. Sí, eso es como mucho para una sola lectura, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el poema 28 de la tercera poesía vertical. Nos fuimos para atrás, la tercera poesía vertical. Sí. ¿Qué dice? Este es un poquito más extenso. Sobramos. Aquí o no importa dónde. En alguna parte sobramos. Somos el excedente de alguna piedra transversal del destino. La música está hecha de las pisadas de un astuto animal que se aproxima y de pronto se esfuma. Las palabras son minúsculos espasmos de una hierba diminuta que se apresura demasiado a crecer y no consigue así su propio sol, su propia lluvia. Los amores o nadie, los amores con nadie o nadie con amores, con huérfanos que maman de un seno agotado hace mucho. Los dioses que han caído, los dioses que no caen, porque nunca estuvieron arriba. La selva invegetal de los dioses dialoga únicamente con el filo horizonte que nos cerca. Las manos que antes fueron y las cosas que no fueron nunca se atan en este nudo que no aprisiona nada. No tan solo nosotros. Todo es algo que sobra, aquí o en otra parte. Bueno, acá hay como un juego con los contrarios, ¿no? Con lo que es y lo que no es. Y lo que sobra, lo que no sobra, pero bueno, ahí tenemos la conclusión final, pero ya vamos a ir a eso. Empieza contundente, ¿no? Sobramos. Aquí o no importa dónde, en alguna parte sobramos, ¿no? Podríamos creernos como imprescindibles, pero en algún lugar vamos a estar de más. Somos el excedente de alguna piedra transversal del destino. O sea, casi como que no importamos para el destino como atacar el ego del ser humano, ¿no? Sí, al final no somos nada, es eso. La música está hecha de las pisadas de un astuto animal que se aproxima y de pronto se esfuma, ¿no? Se acerca y se va, hay algo que ronda, que aparece, desaparece. Las palabras son minúsculos espasmos de una hierba diminuta, es decir, son nada, poco, que se apresura demasiado a crecer y no consigue así su propio sol, su propia lluvia. O sea, son la nada de la nada. Son espasmos de una hierba que encima que es diminuta, no llega a obtener el sol ni la lluvia. Las palabras son eso,
casi como si al final no valieran, ¿no? Bueno, en realidad la palabra es lo más importante en la poesía de Juan Ross, en la poesía en general, pero quizás tiene que ver un poco con esto de desbautizar, ¿no? De sacarle el valor a todo para a partir de la nada empezar a crear. Los amores o nadie, los amores con nadie o nadie con amores, en los juegos de palabras, con huérfanos que maman de un seno agotado hace mucho. Como la tarea inútil ahí de estar solicitando de donde no hay. Los dioses que han caído, los dioses que no caen, porque nunca estuvieron arriba. La selva invegetal de los dioses dialoga únicamente con el filo-horizonte, filo-horizonte, ¿no? Un concepto una palabra nueva. Claro, que nos cerca. Y ahí está el límite, cosa que habíamos mencionado quizás en el otro poema. El filo-horizonte, bueno, el horizonte, lo que se percibe no acaba nunca, lo que no se llega nunca. O sea que es algo que nos cerca, pero es algo que en realidad es un límite que se extiende siempre, ¿no? Y es un filo también. Pero la selva de los dioses dialoga con eso, es decir, los dioses y la cuestión del horizonte como algo quizás que se puede considerar infinito, en tanto nunca se llega a él. Bueno, hay ahí una conexión. Las manos que antes fueron y las cosas que no fueron nunca, o sea, lo que fue, lo que no fue, ambas se atan en este nudo que no aprisiona nada. Otra vez como la tarea inútil, ¿no? De anudar lo que no anuda. No, no tan solo nosotros, y ahí está la conclusión final, todo es algo que sobra aquí o en otra parte. Es decir, no se trata, sí, de un golpe al ego, por supuesto, pero es un golpe al mundo en realidad. Al final, nada sirve, todo sobra, todo está de más en alguna parte del mundo, ¿no? Lo que es un poco como, a ver, esto que yo me acuerdo que cuando era chico me lo decían, bueno, vos te compraste hoy una botellita de agua y en otra parte del mundo hay uno que no la pudo comprar, ¿no? Hay uno que necesita lo que vos tenés y hay uno que tiene lo que vos necesitas. Es parte de uno de los movimientos, la poesía de Juan Rosso. Tiene movimientos de caída y después tiene movimientos de ascensión, ¿no? Claro, entonces, y ahí se da como un equilibrio, un balance. Acá, claro, entendamos que estamos leyendo algunos poemas como para mostrar el autor, pero es un autor complejo de leer, para leerlo en su totalidad, ¿no? Porque toda su obra tiene un sentido. Claro. Los símbolos son recurrentes, hay movimientos, como te decía antes, movimientos de caída y de ascenso, entonces es una obra bastante compleja de leer. Esto es como para tener algunas joyitas pequeñas para animarlos a seguir. Imagínense que el estudio inicial tiene 100 páginas. Mirá si con 4 o 6 poemas vamos a poder abarcar. Justamente yo para cerrar, Ale, elegí uno que muestra un formato que es... pero, a ver, espérate. Acá, que es habitual en algunos de los poemas, en varios de los poemas del autor, que es una forma tripartita del poema, donde presenta algo, de alguna manera lo niega y después vuelve a una conclusión, ¿no? Y justamente acá lo que va a presentar tiene que ver mucho con esa preocupación filosófica que recorre su obra. Y dice, el ser empieza entre mis manos de hombre, el ser, todas las manos, cualquier palabra que se diga en el mundo, el trabajo de tu muerte, Dios que no trabaja. Pero el no ser también empieza entre mis manos de hombre. El no ser, todas las manos, las palabras que se dicen afuera del mundo, las vacaciones de tu muerte, la fatiga de Dios, la madre que nunca tendrá un hijo, mi no morir ayer, pero mis manos de hombre, ¿dónde empiezan? Bueno, nuevamente, un poema complejo. Veamos que el tema es el ser y el no ser, o sea, claramente es un poema filosófico, y plantea el ser, lo que existe, lo que es, entre sus manos de hombre, o sea, en el aquí y el ahora. El ser en todas las manos, cualquier palabra que se diga en el mundo, o sea, que ya lo he dicho en otros poemas, la palabra como creadora del ser, el trabajo de tu muerte, y acá hay un tú al quien le habla, que es nada más y nada menos que Dios, y lo pone con mayúscula, Dios que no trabaja, Dios está por fuera de esto, ¿no? Pero el no ser también empieza entre mis manos de hombre, o sea, está tanto el ser como el no ser. Dice que el no ser está en todas las manos, en las palabras que se dicen fuera del mundo,
El ser estaba en las que se decían en el mundo, el no ser en las que se dicen fuera del mundo. Claro. El no ser muchas veces es Dios, es otra forma de hablar de Dios, ¿no? Como que está fuera del tiempo. Las vacaciones de tu muerte, la fatiga de Dios, o sea, aquello que ya no está aquí, ¿no? La madre que nunca tendrá un hijo, y mira este juego de palabras, ¿no? Mi no morir ayer. Esos dos versos son geniales. O sea, la madre que nunca tendrá un hijo, y mi no morir de ayer, mi no morir ayer. Mi no morir ayer, eso es parte del no ser. Claro, porque es lo que no fue. Muy bien. Es lo que no fue. Lo que no tuvo, lo que no fue. Que te hace pensar, uy, pero yo podría haber muerto ayer también. La fatiga de Dios. O sea, Dios no se fatiga, está siempre. ¿Sí? Eso es lo que no es. Primer movimiento, el ser. Segundo movimiento, no ser. El tercero, la pregunta, ¿no? El abrir la duda. Pero mis manos de hombre, ¿dónde empiezan? O sea, ¿y dónde está todo esto? ¿Cuál es el comienzo? Y ahí lo cierra. Tesis, antítesis, y anda a buscar la síntesis vos. Exactamente. Lo deja abierto. Es una genialidad. Bueno, el último ahora sí para finiquitar este programa está en la 221. Acá. Poema 24 de la poesía vertical, la octava poesía vertical. Hemos pasado por varios números. No, termina acá. Bien, que ya empezamos con una negativa, con un no ser quizás. 24. No decir el poema. Dejar que se deslice por los confines demasiado inmediatos de la vida que se va, como un niño cansado de sus juegos. Preservar una vez el poema en su estado primero, y hasta renunciar a su luz y su sombra, para que no se deshaga en torvos gránulos de despobladas peripecias. No decir el poema, para que siga diciéndose en otra parte, o para que nos trabaje por debajo, como un zócalo perfumado de imágenes. Ahí está, cortito y al pie. Bien, acá es no dejar ser el poema, ¿no? No decirlo. Ahora, no decir el poema implica que el poema no existe. Bueno, yo considero que no. O sea, que el poema está, y después está la cuestión en el poeta si manifestarlo o no manifestarlo, ¿no? Acá lo que hace el juego es jugar con esto, ¿no? Y bueno, no decir el poema, y vamos a poco, dejar que se deslice por los confines demasiado inmediatos de la vida que se va como un niño cansado de sus juegos. O sea, dejar que el poema se vaya con la vida. Preservar una vez el poema en su estado primero, que es, yo no me considero poeta, pero a veces escribo algo. Y yo creo que cuando habla de su estado primero es cuando te sale esa, como podríamos decir, inspiración. ¿Sí? Como, incluso lo dice él, ¿no? Claro. Antes de decirlo. Sí, o sea, él le da una entidad al poema más allá de la palabra, ¿no? Claro, poetas, esa sensación, a mí me pasa, que es como una especie de, uy, tuve una idea, como te pican alguna parte y tenés que manifestarlo ahí con palabras. Bueno, él dice, quédate con eso, déjalo ahí, ¿no? Preservar una vez el poema en su estado primero, y hasta renunciar a su luz y su sombra, para que no se deshaga en torvos gránulos de despobladas peripecias. Quizás al no manifestarlo, no escribirlo, evitamos cualquier imperfección. Porque cuando uno escribe puede pasar que presiente como ese poema que va a surgir, y lo pasás al papel y decís, bueno, esto es una cagada, no salió como esperaba, pero la idea estaba ahí. Y quizás no cuando se materializa no es lo que uno espera, ¿no? Esos son los torvos gránulos de despobladas peripecias. Y por último dice, no decir el poema, vuelve a decir, para que siga diciéndose en otra parte. Yo no lo digo, no lo escribo, no lo canto, no lo manifiesto, y en otro lado irá a decirse. Es decir, es inevitable que se exprese. Si no se expresa acá, se expresará en otra parte. O para que nos trabaje por debajo como un zócalo perfumado de imágenes. Que no sería otra cosa que decir, bueno, si yo no lo saco por medio de la palabra, de alguna forma me va a trabajar a mí por debajo, voy a estar siendo... va a repercutir en mí ese poema, ¿no? Voy a ser tocado por esa idea, y de alguna forma se va a reflejar en mi accionar. Que genera la poesía, ¿no? Claro, sí, podríamos ir como a los místicos, ¿no? Es decir, bueno, yo no lo manifiesto, pero la idea de Dios está ahí y vive en mí,
y repercute en mi accionar, ¿no? En lo que yo hago en la vida cotidiana. Va un poco por esa por no dejar ser el poema para que el poema sea y siga siendo en otra parte, cosa que, bueno, es inevitable. Bueno. Bien. Se ha abierto una puerta. Animarse a leerlo, tendrán conocerlo. Que entrar ahí. Juarros. Excelente poeta argentino. Extraordinario. Antes de cerrar, entonces, a ver si se entendió. Clase. Repasemos. Hay que leer Roberto Juarros, eso en primera instancia. Sábado 6 y 7 de diciembre del 2024. Viernes 6 y sábado 7 de diciembre, perdón, metí 2 fechas en un día. Viernes 6 y sábado 7 de diciembre de 2024. Noche de libros en el corredor aeróbico de Bellavista, San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Va a estar el stand de la asociación, de la ADE, ahí con varias charlas, actividades, presentaciones de libros. Va a estar la gente de Sofía Casa Editorial. Vamos a estar todos los miembros ahí dando vueltas, se van a poder firmar libros. Vamos a tener algunas charlas en el escenario principal también. Va a estar Diego. Vas a estar con Sebastián hablando del bestiario, ¿no? Sí, el concepto de bestiario. Y la temática de la feria es Harry Potter. Así que haremos ahí, vamos a ver qué hacemos, cómo conectamos los bestiarios con Harry Potter. Y Diego va a hablar también de Harry Potter, Julio Verne y algunas cositas. Así que los que puedan ir, los esperamos. Y bueno, a leer Juarros y nos veremos en el próximo verso a verso. Chao. Nos vemos.